En esta tarde, hermanos, aleluya, por misericordia del Señor, hemos decidido, por inspiración divina, tomar este texto del libro de Mateo. Es conocido y tal vez es muy leído, pero en esta hora, con la ayuda del Señor, quiero exponer en el título Fe Profunda. En estos tiempos en los cuales habitamos, ya sean en los ámbitos sociales, económicos o como quiera usted definirlo, vemos y oímos bastantes términos de lo que podría significar fe. Pero la fe que está plasmada en la Escritura no es una fe superficial, sino que manifestada mediante hechos de gran connotación en aquel tiempo, nos hace meditar y saber que es una fe profunda. Amén. Vemos en el capítulo 14 de lo que leíamos, que las palabras que más sobresalen del Señor diciéndole a Pedro, que se encontraba en aquella barca junto a otros discípulos, era: tened ánimo. Amén. No temáis. Aleluya. ¿Cómo sería si nosotros nos encontrásemos en aquella situación? Aleluya. Y comenzaremos, hermano, diciendo que hay distintos tipos de crisis en estos tiempos. ¿Y por qué distintos tipos de crisis? Porque hay crisis en los ámbitos económicos, hay crisis en lo social, y eso usted lo experimenta a diario, y crisis en la vida personal o familiar. Pero en esta tarde el Señor nos viene a decir que lo que nosotros tal vez podamos estar pasando no es algo desconocido. Juan 16, en el verso 33, Él lo dijo: estas cosas he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero tened ánimo. Amén. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Amén. Es muy distinto que alguien que no ha sufrido o no ha pasado nada nos pueda decir tener ánimo. Tal vez sería poco creíble de nuestra parte decir: pero si tú no tienes ningún problema, ¿qué ánimo me podrías decir que yo tenga en esa circunstancia? Pero el que habla en esta escritura y en este pasaje no es nada menos y nada más que el dador de la vida. Amén. Sí, Señor. Y si Él nos dice tened ánimo, hay que tomar fuerzas en su presencia. Amén. Las cosas, aleluya, tal cual como las mencionábamos, las crisis están presentes en nuestra vida para desarrollar, aleluya, escuche esto, iglesia, para desarrollar en nosotros lo que tal vez no nos gusta. Las crisis están presentes en nuestra vida para desarrollarnos espiritualmente. Ya hay crisis tal vez de finanzas, hay crisis también espirituales. ¿Quién no ha pasado por una dificultad tal vez espiritual? Todos hemos pasado, porque el camino del Señor es así. Amén. Pero no tenemos de cierta forma que ignorar que detrás de aquellas crisis hay un propósito. Amén. Y que las grandes estados, los grandes gobiernos también padecen crisis. Amén. Pero gracias al Señor en esta tarde, que cuando la crisis azota nuestra vida, nosotros estamos en Cristo. Amén. Es muy distinto afrontar una dificultad sin Cristo a afrontarla con Cristo. Es verdad, Señor. Tenemos un respaldo divino. Y el punto está en que debemos desarrollarnos, iglesia, desarrollar un carácter correcto para enfrentar la crisis. Los problemas, cuando están,
en ese momento están para confrontarlos y no para, aleluya, eludirlos. Puede sonar un poco complejo lo que, aleluya, digo en esta tarde, pero los problemas muchas veces cuando están manifestados, no están manifestados para evadirlos, sino para confrontarlos. Y usted me podrá decir, ¿dónde está escrito aquello? Pero hermano, si hubiese sido de esa manera como lo relato en esta tarde, nuestro Señor Jesús jamás hubiera confrontado la crucifixión. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba pasando por esa dificultad tremenda, lo que significaba ese acto, Él no eludió responsabilidades. Mas Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí, aleluya, esta copa, aleluya, hágase tu voluntad y no la mía. Las dificultades están para confrontarlas. Si aquel dador de la vida, el que, aleluya, por gracia nos ha perdonado a nosotros, nos dice que Él confrontó la necesidad y la dificultad más grande de nuestra vida, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Algo bueno iba a salir de aquella acción. Cuando Él fue crucificado en el madero de la cruz, tal vez la incógnita era ¿qué iba a resultar? Nunca cuando nuestro Dios va a hacer algo, va a resultar algo malo. Si usted entiende, hermano, en esta tarde cuál es el propósito de la crisis en su vida, sacará, aleluya, fortalezas y no debilidades. Lo anteriormente mencionado nos lleva a una señal de madurez espiritual. No podemos andar como niños. Pablo lo dijo. Cuando era niño, andaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que después ha crecido y ahora es un apóstol del Señor, no puede actuar de la misma manera. Y es así como nosotros, hermanos, no podemos actuar de la misma manera que actuábamos cuando recién llegamos a conocer al Señor. Hay un proceso de maduración, es decir, la crisis que se nos viene tal vez puede ser afrontada de mejor manera. Amén. Amén. Y comprender, hermanos, que, aleluya, en la vida moderna podemos confrontar distintos tipos de realidades y aún así sacar algo bueno de aquello. Amén, así es, Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué queremos decir en esta tarde? Que de acuerdo a la palabra de Dios, la fe ha sido predicada de múltiples maneras. De múltiples maneras, como usted quiera llamarla, como usted quiera interpretarla. Pero en esta tarde, hermanos, tenemos que tener una convicción de que la fe predicada y anunciada en el Evangelio es una fe profunda. Aleluya. Y la fe, ¿qué es? Nosotros hemos leído la Escritura, lo tenemos súper claro. Pero hermano, si yo digo que tengo fe y no tengo problemas, ni tampoco confronto situaciones complejas, ¿cómo voy a llegar, aleluya, a decirle a otro que tenga fe en su dificultad? Aleluya. ¿Cómo voy a llegar a decir que tengo o no tengo fe si no confronto situaciones? Aleluya. Entonces, en palabras simples, nuestra fe es probada según el tamaño de nuestra dificultad y de nuestro reto en medio de la crisis. Solo las circunstancias son las que van a definir el objetivo final. Si tomamos y analizamos el texto inicial, el texto que leíamos en, aleluya, el libro de Mateo capítulo 14, podemos decir que el discipulado que hizo el Señor con aquellos fue un discipulado no tan solo práctico, sino también real. No tan solo teórico, mejor dicho, sino también práctico. Porque aquellos que estaban en la barca en medio del mar, que estaban pasando por la dificultad,
¿Qué dificultad me dirá usted? Estaba comenzando una tormenta de viento. Estaba comenzando las olas a azotar la barca. Y nuestro Señor no tan solo está interesado en que aprendamos teoría, sino que Él quiere que nosotros pongamos la teoría por práctica. Y recordamos la palabra acción. Y el pasaje bíblico nos decía que el viento era contrario. Viento que generaba, aleluya, tal vez temor. Y azotaba la barca aquel viento. Y no era una ola, eran olas. Habla en plural la escritura. Estaba en plural porque de cierta forma trata de reflejar el momento y la angustia que sentían. Hermanos, los discípulos ya estaban en medio de la mar y comenzaban, aleluya, a sufrir dificultades. Pero el Señor iba en una dirección hacia ellos. Jesús esperó a que ellos comenzaran a tener dificultad para comenzar a avanzar hacia ellos. En otras palabras, ellos salieron de su lugar de seguridad por orden del Señor, porque les dijo, vayan a la barca y crucen y vayan hasta la otra ribera. Entonces ellos salieron de su lugar de seguridad, se subieron a la barca, comenzaron a navegar. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero comenzó el viento, comenzaron las olas a azotar la barca y las dificultades comenzaron a aparecer. ¿Y qué sentían en ese momento? Tal vez la angustia, tal vez el miedo, tal vez la decepción de por qué, si el Señor los había enviado, estaban pasando por esa dificultad. Y espero, hermanos, que en esta tarde nosotros comprendamos que a veces cuando el Señor nos da una orden espiritual y tal vez nosotros no vamos a comprender qué está sucediendo, pero si Él nos dijo que todo iba a estar bien, todo estará bien. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Enseñarles, no, aleluya, de dónde están la comodidad. El Señor no nos viene a enseñar desde nuestra comodidad. El Señor cuando nos enseña desde nuestra incomodidad. ¿Dónde nos enseña? En nuestra dificultad. Cuando las olas y los problemas comienzan a aparecer y a azotar mi barca de mi vida y comienzo a preocuparme porque no entiendo qué está pasando. Pero aleluya, bendito sea el Señor Jesús en esta tarde, que aquí hay un Espíritu de Dios precioso, hermanos, que solamente nos está diciendo, aleluya, no te dejes guiar por el entorno. A lo mejor el entorno es difícil y es complicado, pero si yo te dije que todo iba a estar bien, todo estará bien. Amén. Señor. Aleluya. Gloria a su nombre, Jesús. Aleluya, gloria a su nombre, Jesús. Y es probable, hermanos, así como yo, así como usted, es difícil, debo decirlo en esta tarde, con certeza en mi corazón, que las cosas en su vida marchen de maravilla y todo perfecto. Porque es difícil. ¿Por qué? Porque estos tiempos son complejos. Amén. Entonces, hermano, cuando tú comienzas a batallar y comienzas a navegar en aquel mar de dificultades, donde las olas comienzan a azotarte, que tal vez hoy día tuviste una dificultad en tu trabajo, que tal vez el próximo mes no sabes qué va a pasar, que tal vez tienes una enfermedad compleja, que tal vez estás pasando por una situación económica complicada, pero si el Señor, que es, aleluya, el mejor capitán de nuestra barca, nos está diciendo que nuestra navegación va a ser segura hasta la otra ribera, ¿por qué voy a dudar de aquello? Amén. Sí, Señor. Una fe profunda, no una fe superficial. Aleluya. Aleluya. Es fundamental que entendamos que la presencia de Dios nos lleva, iglesia, la presencia de Dios nos lleva a la provisión de Dios. Y de la provisión de Dios pasamos al poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Me preguntará usted. Porque el Señor Jesús comenzó a avanzar aquella barca. Y fue su presencia la que se fue acercando a aquellos discípulos.
¿A quién no le gusta la presencia de Dios? Aleluya. Disfrutar, porque la Escritura lo dice, que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Sí, Señor. Cuando pasamos de la presencia, iglesia, a la provisión de Dios, al abrigo, aleluya, tal cual como lo dice el salmista, y pasamos de la provisión a su poder. ¿Por qué me dirá usted? Porque de cierta forma no basta con su presencia. Nuestro Señor no quiere simplemente que nosotros nos sumerjamos en su presencia, sino que pasemos de su presencia a su provisión, y después de su provisión a su poder, y podemos experimentar, aleluya, tal vez otras cosas que no conocíamos. Amén. Sí, Señor. Salmos 338, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y también en usted, hermano. Aleluya. Pero a veces nosotros generamos que el Señor cumpla nuestro propósito y no su propósito. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y es verdad. Queremos de su presencia y queremos, aleluya, que el Señor de alguna forma o por algún lado pueda cumplir mi propósito en lo que yo estoy interesado. Pero ¿cuándo vamos a de cierta forma preguntarle, Señor, quizás esto ni siquiera es lo que tú quieres para mi vida? No obliguemos, iglesia, esta tarde a cumplir el propósito mío, aleluya, delante de la presencia de Dios, sino que dejemos que Él cumpla su propósito en nosotros. Y es ahí cuando, aleluya, la barca de nuestra vida va a comenzar a tomar la dirección correcta. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Aunque nos duela, debemos aceptar que el propósito de Dios es primero, Amén. antes que nuestro propósito. La Escritura lo dice claramente, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Y a veces estamos equivocados y no nos podemos dar cuenta porque tenemos todas nuestras fuerzas puestas en aquello que ni a Dios no le interesa, hermanos. Y la historia de la barca, aleluya, se trata de aquello, del propósito de Dios, aleluya, en medio de la crisis, con una fe profunda. Y tomando esa idea nuevamente, se puede ver a aquellos discípulos, a Pedro, aleluya, firmemente, que comenzó a creer en todo momento de lo que el Señor le decía. ¿Cuántas veces ha sido azotada nuestra vida? ¿Cuántas veces ha sido azotada con problemas y dificultad? Y nos ponemos igual que aquellos que tal vez, aleluya, dicen que están pasando por una tormenta, pero no es una tormenta, sino que es una dificultad ligera. Y nos ponemos, aleluya, tal vez a sentir miedo y tenemos temor de aquello. Y de repente, aleluya, dice la Escritura que se les apareció el Señor delante de la barca. Amén. Y ellos se llenaron de miedo. Amén. ¿Y qué es lo que dijeron? Es un fantasma. Es verdad, Señor. Y pregunto, ¿cómo es posible, hermano, que en esta tarde, aleluya, en medio de la dificultad que aquellos estaban pasando en la barca, se les aparece el Señor caminando sobre las aguas, aparece enfrente de ellos y les dice, aleluya, no temáis, tened ánimo? Amén. Y ellos piensan que es un fantasma. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos en dificultad y en dolor y el Señor se para enfrente de nosotros y no somos capaces de reconocer que Él está en medio de ellos? Amén. Sí, Señor. Es tiempo, iglesia, que sepamos discernir espiritualmente. Cuando Él se nos posiciona, nosotros tal vez a veces pasamos por angustias y sí, amén, pasamos por angustia. Clamamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el Señor está delante de ti y le dice, pero dime, ¿qué es lo que necesitas? Y yo estoy tan turbado que solamente, aleluya, voy a pensar en mi dificultad y no en la solución al problema. Amén. Sí, Señor. En esta tarde, iglesia, aleluya, que delante de nuestra barca
barca de nuestra vida se nos aparezca el Señor y sepamos discernir cuál es la dificultad que nosotros tenemos. No es el problema, es la solución que está enfrente de nosotros y que se llama Jesús. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, eso provocaba tormentas. Aleluya. Aquella situación de que Jesús se manifestara en medio de ellos, enfrente de ellos, provocaba, aleluya, tal vez una duda. Lo confundieron. Y está bien, podría haber sido así. Pero si ellos estaban clamando por misericordia, por ayuda, por provisión, y estaba ahí y no supieron discernir, los discípulos dijeron, un fantasma. Y en vez de ver la solución, aleluya, solo vieron el peligro. Amén. En vez, aleluya, de solucionar la dificultad que los aquejaba, solo vieron más tormenta. Ellos vieron un fantasma, aleluya, confundidos, tal vez, aleluya, turbados en su corazón. Siempre, siempre, hermanos, el Señor aparecerá en el momento de la dificultad. Solo va a depender de usted y de mí si vamos a discernir si está ahí o no está ahí. Amén. Y en ese momento, aleluya, ingresaron a esa dimensión espiritual. Jesús enfrente de ellos, caminando sobre las aguas. Aleluya. Pedro dijo, si eres tú, Señor, permíteme que yo camine sobre las aguas. Amén. Aleluya. ¿Estaba el Señor enfrente de ellos? Sí, amén. Estaba ahí, estaba dispuesto. Y Pedro, aleluya, tal vez con duda en su corazón, va y le dice, si eres tú, permíteme que yo vaya. Amén. El Señor solamente le dijo, ven. Sí, Señor. No le dijo, mira, voy a pensarlo si puedes venir. Aleluya. Le dijo, ven. Amén. Aleluya. Señor, a veces estoy tan angustiado y el Señor te dice, ven, ven. Aleluya, cobíjate en mi palabra. Cobíjame, aleluya, cobíjate en mi espíritu. Amén. Sí, Señor. Cuando estamos turbados, iglesia, no podemos discernir, aleluya, lo que está ocurriendo a nuestro entorno. Amén. Nos confundimos. Aleluya. ¿Quieres venir? Pues ven. Amén. Pedro, aleluya, quería ir a la presencia de Dios. Pasar desde la presencia, lo que él estaba observando, a la provisión. ¿Y cómo era la provisión? Tener que pasar y caminar sobre las aguas. ¿Y qué iba a lograr al llegar allá? Lograr tener el poder de Dios. Entonces, no basta con la presencia, iglesia. Aleluya. Debemos ir de su presencia a su provisión. Amén. Y en este punto encontramos algo muy distinto. Jesús estaba esperando a Pedro, no con su presencia, sino que había algo más. Aunque, aleluya, ¿qué pasa, hermanos? Que a veces muchos de nosotros queremos ir desde su presencia a su provisión a nuestra manera. ¿Y cómo podemos verlo y reflejarlo en este momento? Porque cuando tenemos necesidad de su presencia, cuando queremos, aleluya, decir, Señor, úsame, Señor, aquí está mi vida, solamente soy un vaso de barro, yo quiero ir a ti, yo quiero caminar, pasar de tu presencia a tu provisión. Pero a veces, hermano, y en estos tiempos, resulta que nosotros queremos ir con nuestras cargas. Pedro, cuando el Señor le dice, ven, Pedro fue. Pedro no hizo nada más que ir. Pero seamos sinceros, si en este tiempo el Señor se nos apareciera y le dijera, ven, ¿qué haríamos nosotros? Tal vez tomaríamos los